Hola, buenas tardes, me llamo Benjamín Hidalgo y esta es la presentación exposición oral de semana 5, la comparación y el contraste de las dos historias de las noticias. Primeramente, lo que pasó en Houston, Texas, es que se inundó la ciudad por eh, que hubo mucha lluvia y no estaban funcionando, no tiene un buen sistema de desagüe la ciudad, entonces se inundó la ciudad, se inundaron las calles y eh, varias vidas fueron perdidas y bastantes carros fueron atrapados por el agua. Estos dos canales tienen diferentes estilos de reportar las noticias y reportar el incidente que pasó. Primeramente en Telemundo siento que utilizan un tono más chocante, más rápido, y dicen palabras como, por ejemplo, se viene la reportera y dice, está paralizada la ciudad, o sea, con bastante énfasis y con bastante eh, emoción. Pero al contrario, en CNN tiene menos entusiasmo el reportero, eso es lo que siento yo, porque usan un estilo más lento y un tono un poco más calmado para reportar las noticias. Eh, y usan palabras más descriptivas, por ejemplo, dicen Texas está bajo amenaza por el agua y usan palabras más descriptivas y es, es un estilo más lento de reportar las noticias. Me gusta más Telemundo porque eh, enseñan las noticias con eh, más las enseñan más rápidas y es más al punto las noticias. Dicen, por ejemplo, esto pasó, los carros fueron inundados y las calles fueron inundadas, los carros fueron atrapados y el reportero Franco tiene más. Y de ahí se van a... le pasan la escena a el reportero que después se pone a narrar eh, la, la noticia y se pone a explicar qué pasó. Al contrario, CNN usa más palabras descriptivas y eh, eh, cuando el reportero empieza a reportar las noticias, eh, el reportero, lo que sí me gustó a mí más de CNN es que el reportero estuvo ahí metido adentro del agua para enseñar qué tan honda era el agua y ahí estuvo explicando lo que había pasado. No como en Telemundo que no salió el reportero ahí en la situación, en el sitio, que diga. Eh, los dos noticieros enseñan a los oficiales del gobierno diciendo unas pocas palabras, aunque no sea nada importante, solo dicen, por ejemplo, el agua estaba inundando la ciudad y tenemos agua por todos lados. Eso dijo un oficial. Y de ahí el otro oficial dijo, la otra oficial que diga, que fue de parte de CNN, dijo, pues el agua está inundando y no tenemos buen sistema de eh, para sacar el agua y por eso se inundó porque no tenemos buen sistema de desagüe. Y eso es todo lo que hicieron, que es obvio y ya lo había explicado
el reportero, pero lo volvieron a decir, me imagino, para enseñar que el gobierno sí se dio cuenta y por lo menos enseñar que el gobierno tuvo que decir unas pocas palabras. De ahí, en Telemundo, me gustó más que dan las entrevistas a la gente, le dan las entrevistas hacen las entrevistas, que diga, a la gente allí en el sitio de donde está pasando y enseñan a la gente viviendo el incidente. Pues, cuando reportan, cuando la gente está ahí metida en el agua viviendo la situación. Pero en CNN es más emocional la entrevista. Enseñan a un señor que perdió a su amigo por causa de la inundación y enseñan el lado más emocional. O sea, se enseñan más allá de solo las noticias, sino que le dan a la gente una diferente perspectiva de cómo la gente va aguantando lo que pasó. Enseñan al señor en lágrimas y diciendo que perdió a su amigo. Entonces eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero en mi opinión, ese lado prefiero más el lado de Telemundo porque es más corto y es más rápido el reportaje. Y por eso me gusta más. Porque en 1 minuto y 40 segundos terminaron todo, dijeron todo lo que pasó y se terminó las noticias. Al contrario, CNN se tomó el doble, casi el doble, y se tomó 3 minutos en reportar lo que era lo mismo. De ahí cierran Telemundo cierra con, o sea, le dan tiempo al reportero para cerrar y el tiempo, digo, el reportero tiene la oportunidad de decir, bueno, esto pasó, da el resumen de lo que pasó al final y de ahí dice, muchas gracias, Telemundo Univisión, y se despide bien. Pero lo que no me gustó de CNN es que también cierra dando un resumen de todo lo que pasó, pero de ahí, bueno, esta parte sí me gustó de CNN, que el reportero da su propio como da su propia opinión de lo que pasó, o sea, explica lo que él ha vivido, no solo es reportero, sino que también es el ciudadano de Houston y explica que, pues, dice, yo he vivido aquí, he estado reportando con CNN por varios años y para decirle la verdad, esto es lo peor que he visto. Y está ahí metido en el agua y dice que es lo peor que ha visto en Houston. Eso me gustó más, ese lado, esa parte de CNN que Telemundo. Pues como dije, también cierra dando un resumen de todo lo que pasó pero al final lo que no me gustó es que no le dieron la oportunidad de despedirse bien, sino que solo dijo como que le quitaron el micrófono, que diga, o sea, terminó de decir todo y dijo, bueno, muchas gracias, y de ahí el moderador o el reportero que estaba hablando antes que él, que le pasó, le dio la oportunidad de hablar al reportero que estaba ahí, luego le quitó la oportunidad de hablar, o sea, terminó el reportero y de ahí dijo el otro, se metió y dijo, bueno, y eso es todo lo que tenemos, todo el tiempo que tenemos. En otras noticias, y siguió diciendo
algo más, o sea, reportando otra cosa. Que eso no me gustó porque siento que no se despidió bien y de ahí eh, no... CNN fue más lento y se tomó casi el doble del tiempo en reportar casi lo mismo. Entonces, personalmente prefiero Telemundo porque es más rápido, es más al punto y dicen todo lo que tienen que decir y se terminan las noticias. Eso es lo que me gustó más de Telemundo. Pero es bien interesante ver los dos lados de las noticias porque así ves las diferentes perspectivas y si tuviera tiempo yo mirara las dos noticias, pero normalmente yo solo miro o miro CNN o veo Telemundo. Así que me gustaría ver los dos. O sea, fue una experiencia interesante ver los dos lados. Pero bueno, muchas gracias por su tiempo y que le vaya bien, que tenga buena noche. Muchas gracias.